Vale. ¿Lo veis, verdad? Sí. Sí. GB. Vale. Ayer, si recordáis, estuvimos hablando de la anatomía, ¿vale? En medicina china, los meridianos, dónde pasaban, también cómo era la adaptación a los cambios. Entonces, lo que hemos estado viendo hasta ahora sería esa anatomía, ¿no? ¿Dónde está el problema? Y ahora lo que vamos a ver es cuál es el problema. Entonces, vamos a empezar hablando de un síndrome BI en el que hay una predominancia de viento, ¿vale? Recordamos eso, que un síndrome BI no es solamente un patógeno, sino es combinación de tres. Pero que va a haber la predominancia de uno de ellos. Entonces, cuando hay una predominancia de viento, pues lo primero, que el viento está relacionado con la madera en medicina china y que por tanto la época en la que más sencillo, digamos, sea que aparezca va a ser la primavera, pero que en realidad va a estar presente todo el año, porque como veíamos en el seminario anterior, el viento era el origen de todas las enfermedades, ¿vale? O sea, está presente prácticamente en todo, porque tenía que ver con la adaptación del sistema nervioso, y si el sistema nervioso no se adaptaba, no podía haber una autorregulación del cuerpo. Entonces, una de las características que tiene el viento es que tiene una fácil asociación con otros factores climáticos, pues viento con el frío, con la humedad o con el calor, que va a provocar un estancamiento de la circulación de chi y sangre y que va a dar dolor a un dolor agudo que como característica, digamos, definitoria del viento va a ser que cambia, ¿vale? Bien cambia de localización, es el típico dolor que hoy te duele aquí, mañana te duele aquí, pasado te duele el cuello, luego te vuelve a doler aquí, o en el mismo día incluso, o la cualidad. Pues a veces el dolor es más agudo, a veces es más una sensación de entumecimiento, a veces desaparece, vuelve a aparecer, ¿vale? Y luego ya otras manifestaciones como los temblores, los tics, que nos están hablando de viento. Como es un patógeno muy yang, pues la tendencia va a ser a afectar a la parte superior del cuerpo y hacia afuera, ¿vale? Pues los poros, la apertura de los poros, provocando, por ejemplo, sudor. Y otra de las cosas que nos hace pensar en que el viento es el predominante es que la persona no es el frío, es que el aire no le produce malestar. Entonces, pues te puedes encontrar pues que viene con las solapas subidas, ¿vale? Por ejemplo, para que no le den el cuello. Entonces, va huyendo un poco del contacto con ese viento. El viento puede ser externo y va a producir una alteración en la apertura y cierre de los poros, va a aparecer una sudoración que no tiene que ver con la temperatura corporal, el temor al viento, y como produce bloqueo, pues podría producir fiebre, ¿vale? Al producir bloqueo lo que va a producir es calor. Podemos encontrar, por ejemplo, como cuando tenemos una gripe, que aparece un dolor muscular, una sensación como de dolorimiento, más que un dolor, un dolor generalizado, ¿vale? Cuando te mueves, ese tipo de cosas, pues se podría estar hablando de un viento. Y luego, dolor de cabeza, por lo que decíamos, va a llegar al 16 de Duma y va a entrar en el cerebro, produciendo dolor de cabeza, y va a poder producir también una rigidez muscular, que al ser un patógeno yang, pues normalmente en la nuca, ¿vale? Si ese viento afectase a pulmón, que es el órgano
que nos abre, el órgano yin que nos abre al exterior, pues produciría una alteración de la función de ventilación y de dispersión con síntomas como estuvimos hablando ayer, como tos, disnea y en algunos casos opresión torácica, que nos hace pensar en el pulmón, sobre todo la tos y la disnea. El viento también puede ser interno, porque haya un desequilibrio en el yin y el yang, o porque la sangre de hígado esté en insuficiencia. Y podría darse un exceso de fuego, que lo que va a producir va a ser que va a secar los líquidos y la sangre, provocando una desnutrición de los tejidos y esto provocando viento, pues espasmos, ¿vale? Temblores, etc. O un exceso de yang. Se consume el yin provocando un yang que no puede ser controlado y que favorece la aparición de viento. Entonces, ¿se os ocurre cómo se puede diferenciar fuego, un exceso de fuego con un exceso de yang? Si te viene una persona, ¿cómo podrías saber si es por un exceso de fuego o un exceso de yang? Todos a la vez, ¿no? Que se bloqueen. Estamos, Yo estoy. Alguien ha hablado, pero no he entendido nada. Igual por la lengua. ¿Qué vas a ver en la lengua? Pues si hay exceso de fuego veríamos la lengua roja, veríamos, ¿no? Podríamos ver puntos rojos, calor en la punta de la lengua, o sea, rojez en la punta de la lengua, ¿no? ¿Y en un exceso de yang? Pues ahí me pillas, no lo sabría. ¿El qué? Que me pillas, que no. Bueno, tú ya has dicho una parte, que lo diga otro. ¿Se le ocurre a alguien? No, yo lo único, a lo mejor la diferencia, eso con la fiebre, fundamentalmente, fiebre o más inflamación. Una diferencia en la manifestación del calor, quizá, ¿no? Con fuego, a lo mejor hay una manifestación mucho más aguda, ¿vale? Más repentina, a lo mejor, pero sobre todo como mucho más calor. Y en el exceso de yang, ¿por qué se producía el exceso de yang? Bueno, habíamos visto que teníamos constituciones en el que había como mucho yang, pero un exceso de yang, aquí estamos hablando como que no hay suficiente yin para controlar a un yang, ¿no? Entonces, ¿os acordáis de las manifestaciones de la insuficiencia de yin con falta de control sobre el yang? ¿Os acordáis que lo estuvimos hablando ayer? Que veíamos síntomas, por ejemplo, en la lengua que veíamos cuando hay una insuficiencia de yin. Grietas, hendiduras. Grietas, hendiduras, o sea que se va a ver en la lengua como una afectación del yin. Puede haber una lengua sin saburra, o puede haber una lengua con parches a los que le falta saburra, ¿no? O una lengua seca. La delgadez. Pero como... ¿El qué? La delgadez, ¿no? Si es más delgado. La delgadez por el daño a los fluidos podría ser. Y luego, por ejemplo, se podría dar que las subidas de yang no sean continuas, sino que se den a veces sí y a veces no. ¿Os acordáis de los calores sorpresivos en los que había sofocos que a veces te dan a veces? No estás continuamente con un sofoco todo el día, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, dependiendo del grado de rojo que tuviese esa lengua, habría más o menos calor, ¿vale? Entonces aquí exceso de yang, insuficiencia de yin van mucho de la mano. Sería más o menos lo mismo, ¿vale? O también podemos encontrar que haya una insuficiencia de sangre, ¿vale? Por una hemorragia, ¿vale?
unas reglas excesivas, ¿vale? Porque el elemento tierra no esté transformando lo que comemos, no lo podamos asimilar, ¿vale? Pues se va generando una insuficiencia de sangre, por ejemplo, en una enfermedad crónica, que va a terminar afectando también a los tejidos y que se va a manifestar al final como un viento, bien por una disfunción en la movilidad, bien por temblores, ¿vale? ¿Y qué vamos a ver si hay una insuficiencia de sangre? ¿Qué síntomas vamos a ver que nos indiquen que es una insuficiencia de sangre? Palidez en general. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Cómo van a estar las uñas? Frágiles. Eso, quebradizas y que se descaman. ¿no? Eso es. ¿Vale? La piel también podría estar seca y escamosa. Es habitual que aparezca picor en la piel, descamación. La lengua, ¿cómo la vamos a ver? Pálida. Pálida, también fina. ¿Y el pelo podría ser otro? Si a lo mejor refiere más caída de pelo en los últimos días. ¿Sí? Sí, muy habitual que haya más caída de pelo. La dificultad que al menos yo tengo en clínica es que yo creo que no conozco una mujer que no me diga que no tiene la piel seca y que se le cae mucho el pelo. Todavía estoy por ver que una mujer me diga que no tiene la piel seca y que no se le cae mucho el pelo. Entonces, no sé, es difícil, ¿vale? Porque incluso luego viéndolo no se ve un pelo seco, que cuando ves un pelo seco te das cuenta, porque es un pelo que parece como esparto, ¿vale? Un pelo así. Cuando realmente ves un pelo seco no hace falta ni preguntar. Pero en las mujeres es súper habitual que te digan que tienen la piel seca y que se les cae mucho el pelo, entonces no sabes si fiarte mucho. Sin embargo, si las uñas, me parece como más fiable preguntando si tienen las uñas quebradizas. Y ahí el problema que te encuentras es que te dicen no. Y luego te das cuenta que es que llevan una uña de esta postiza. Y le dices, no, pero cuando a lo mejor le estás tomando el pulso, te fijas en las uñas, pero llevas de estas pegadas, ¿no? Sí. Dices, es que si no se me rompen. Y dices, ah, bueno, vale. ¿Vale? Entonces, las preguntas, normalmente las personas, pues eso, si se ponen una uña artificial, pues consideran que no tienen uñas frágiles, ¿vale? O si se ponen, o si se pintan con una especie de, no sé, de laca o de pintura para fortalecerlas, pues entonces ya no consideran que tengan las uñas frágiles. Entonces, ese tipo de cosas hay que fijarse, ¿vale? Porque si no, te van a decir, no te dicen la verdad. No sé por qué, pero no te dicen la verdad. Y la experiencia de una alumna en clase hace ya 4 o 5 años, que estábamos haciendo pues diagnóstico y entonces estábamos con la insuficiencia de sangre y tenía los labios muy pálidos y entonces al verla estábamos todos, no solamente ella, ¿no? Pero mira, pues yo creo que ella tiene insuficiencia de sangre porque fijaros en los labios. Y entonces le cambió la cara y en un momento desapareció. Bueno, como estaba con más gente, pues no presté mucha atención. Apareció a los minutos y me vino y me dijo, así ya está mejor. Se había pintado los labios. Y era como, ¿qué tiene que ver, no? Estamos viendo un poco la manera de identificar si hay una insuficiencia de sangre y crees que la solución es pintar los labios. Es como no te has enterado de nada. Pero bueno. Pero estaba sumando. ¿Qué estaba qué? Sumando, poniendo más. Ah, sí. Estaba aportando a la insuficiencia, sí, pero quiero decir que esa no es la solución. Pero que si incluso una persona que está estudiando medicina china tiene esa reacción, pues imaginaros a alguien en consulta, ¿no? Pues viene intentando tapar
digamos, de una manera inconsciente, intentando camuflar las insuficiencias, ¿no? Intentando camuflar lo que de una manera inconsciente nos damos cuenta en una persona si tiene una vitalidad fuerte o no, ¿no? Porque más, sobre todo cuando somos jóvenes, pues en qué nos fijamos la atracción física de otra persona, pues en que esté manifestando una vida plena y que florece, ¿no? ¿Y cómo lo vemos? Sin darnos cuenta, ¿qué personas nos parecen atractivas? Pues las que tienen un pelo bonito, las que tienen un pelo brillante, las que tienen un color de cara que llama la atención, no una palidez, ¿vale? Entonces, de alguna manera, aprendemos a camuflar y a engañar para provocar en los demás también una respuesta de aceptación o de atracción. ¿Vale? O sea que de alguna manera, de forma inconsciente, aprendemos a diagnosticar. Ahora el tema está en hacerlo consciente, ¿vale? Pero ya sabemos hacerlo, la observación. Sí, ya viendo a la gente, de alguna manera, aunque tú no lo estés pensando, tú te das cuenta si te resulta de alguna manera atractiva, pues te está resultando posiblemente indicando que tiene una vitalidad buena, ¿no? Pero bueno, ahí somos expertos en camuflar las debilidades. Vale. Como resumen, bimigratorio, temor al viento, ¿vale? Y su asociación con otros factores, ¿vale? Y el cambio de lugar de localización y el cambio de manifestación, ¿vale? Y puntos que podemos utilizar para expulsar al viento externo, pues el 11 y el 12 de vejiga, ¿vale? El 14 de Dumai, porque es una zona donde se va a bloquear para que no afecte al cerebro. Y recordáis del seminario anterior la importancia de tratar la sangre para poder expulsar el viento. Vale, pues entonces el 18 de vejiga, punto su de hígado, por su relación de la madera con el viento. El 17 de vejiga, por su relación con la sangre. Pero ya habíamos visto más puntos, ¿no? ¿Os acordáis del 7 de pericardio, del 4 de maestro de corazón, perdonad? 7 maestro de corazón y 7 y 4 de maestro de corazón, con aquello que hablábamos de crear completitud en la sangre para que el cuerpo pueda superar ciertas cosas. Puntos que tengan el fonema viento, como fon, ¿ve? Vale, pues los puntos que tienen en su nombre el fonema fon nos pueden ayudar a corregir el viento en la sangre. Pero desde luego eso, nutrir la sangre para ayudar a dispersar el viento. Eso no se nos debe de olvidar. ¿Vale? Y desde luego tratar dónde está el viento. Esto sería un tratamiento, digamos, más a nivel global, pero también habría que ver dónde está localizado ese viento, que es lo que hemos estado viendo en la parte inicial del seminario. Vale, pues aquí tendríamos un vídeo que ya desisto de intentar ponerlos, ¿vale? Sobre los factores climáticos, sobre el frío, ¿no? Y entonces hablan de, pues que si es un mito eso de que te constipas con el frío. Y al final, a la conclusión que llegan es que el frío no constipa, pero sí favorece que te puedas constipar. Eso desde la ciencia moderna, ¿no? No constipa, pero sí favorece que te puedas constipar porque produce una vasoconstricción, porque favorece que ciertos patógenos puedan vivir más tiempo fuera del organismo y que por tanto al vivir más tiempo fuera del organismo sean más fácilmente transmisibles y bueno, pues eso, que sí que tiene una relación, de alguna manera confirmando la visión de la medicina china, ¿vale? Bueno. ¿Quieres que ponga yo el vídeo? Bueno, sí, es un poco lo que he explicado yo. O sea que al final da un poco el mismo. Es que no sé por qué no se oyen. No, es que tiene que activar el sonido del sistema. Sí. Creo que lo activé ayer y se oía algo, pero se oía muy mal.
y luego se dejaba de ver. Y bueno, Vale, bueno, lo mandas al... Bueno, lo mando al grupo y ya está. Bueno, si lo queréis ver, pues ponlo. A mí me parece No, interesante. no, que digo que lo mando al grupo de WhatsApp, Bien, vale. ¿vale? Y así ya tienen el enlace. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues pasaríamos ahora a un bi con un predominio de frío, también conocido como bi doloroso. Y no se nos debe de olvidar eso, ¿vale? Porque los otros bi, estamos hablando de un dolor, pero realmente el que realmente es doloroso es el bi producido por frío, ¿vale? Es el chi que domina en invierno, por lo tanto en invierno va a ser más fácil que nos afecte y se suele asociar también a la humedad. Entonces, muy habitual que te encuentres en consulta personas que cuando viene el frío les empeora y lo tienen asumido y además combina muy bien con la humedad. Y al ser un patógeno muy yin, pues además va a perjudicar todavía más el yang corporal, ¿vale? Con lo que va a acentuar todavía más el problema y va a dificultar la expulsión. El frío lo que hace es congestionar los vasos sanguíneos, con lo que va a provocar un estancamiento de la circulación del chi de la sangre, ¿vale? De los zanfu, de los tejidos, los meridianos, y va a entorpecer también la transformación y la distribución con un aumento del sufrimiento de los tejidos por desnutrición. ¿Vale? Y lo que vamos a ver es una contracción. Es característico encontrar aquí un dolor agudo, ¿vale? Y esta imagen para mí refleja bien un BIF por frío, ¿vale? Una persona que localiza como muy bien su dolor, es un dolor muy localizado y además es una cara de sufrimiento, ¿vale? Vale. Hay una disminución del rango articular habitualmente y hay un temor al frío. La persona quiere tener la zona abrigada. Un dolor severo, característico, ¿vale? Dolor severo. En los otros hay dolor, pero aquí es un dolor severo. Es profundo. Puede, dependiendo del grado de afectación, como metido en los huesos a veces, ¿vale? Es persistente, no va y viene, ¿vale? Es un dolor constante. A veces la persona te dice que tiene un perro enganchado en el punto, ¿vale? Vale. Le va a empeorar el frío y el reposo, ¿vale? Frío va a empeorar todavía más la circulación y el reposo además va a hacer que circule también peor los líquidos y se va a acentuar el dolor. Y cuando le pones calor le resulta agradable y le alivia, ¿vale? Entonces hay veces que te encuentras personas que vienen del médico y dicen, el médico me ha dicho que me ponga frío. ¿Y qué tal te va? Y pues yo diría que luego estoy peor, ¿vale? Entonces, la gente suele venir con confusión de qué es bueno, frío o calor. Y nos está indicando un poco la desconexión que tiene el paciente con su propio cuerpo. Ponte frío. ¿Cómo te sienta? Mal. Ponte calor. Es que no hay que probar 200 cosas. Si te va bien, lo vas a notar, te va a resultar agradable. Y si te va mal, también lo vas a notar, te va a resultar desagradable o te va a empeorar. Pues hay gente que como el médico les ha dicho que se tienen que poner frío, o como el vecino les ha dicho que se tiene que poner frío, aunque les empeore, se ponen frío. ¿Vale? Pues en este caso el frío le va a venir mal. Y el calor, pues le va a venir bien. Y hay mucha gente que ni siquiera prueba. Cuando les preguntas, no, pues no se me ocurrió probar ni frío ni calor. Bueno. Es habitual que este patógeno entre dentro del cuerpo a través de los orificios corporales, ¿vale? Bien la boca por bebidas y comidas frías, muy habituales en esta sociedad occidental. Hay un ruido por ahí de fondo que alguien está desembolsando algo.
a través de la piel por poco abrigo, ¿vale? Las bebidas frías, o a través del útero. Pues a lo mejor estar sentada en un banco de estos metálicos que hay en la calle en pleno invierno y te sientas ahí, con lo que el frío, la capacidad de transmisión de temperatura que tiene el frío, pues podría entrar incluso al útero, que lo veremos en el seminario correspondiente a ginecología. Y además la medicina china decía que, o no recomendaba que las mujeres se bañasen en la época, en el momento del periodo, en el momento de tener la regla, porque el útero estaba abierto y podía permitir la entrada del frío con la implicación que tiene esto de problemas ginecológicos, como de dolor o de alteraciones de las reglas o incluso infertilidad, ¿vale? También posiblemente porque antiguamente había menos acceso a darse un baño con agua caliente o una ducha con agua caliente, ¿vale? Claro, es eso. O sea, hay que pensar o sea, situarse en condiciones de entonces. Claro, igual que después del parto se dice que no hay que bañarse en agua fría y todo eso, pero claro, es que antiguamente si bañas en agua fría no tienes un secador, no tienes en la casa calefacción y ese frío pues al secar pues mete todavía más frío al cuerpo y ahora después de un baño y te secas, estás en un sitio cálido, tienes sitio, o sea, más confortable, pues no. O sea, que no hay que llevar la pie de letra porque hay que considerar las condiciones que hay entonces, ¿no? Y yo creo que aquí igualmente en España también se decía lo mismo, las abuelas, ¿no? Te decían lo mismo de evitar el frío, pero claro, si se puede, ahora tenemos condiciones mejores y se puede solventar, pues no es problema. Claro. Ahora lo que se ve mucho es las chicas jovencitas en plena adolescencia, en pleno invierno, con un frío que no veas, con una chaqueta de esas toreras que te deja el ombligo y los riñones al aire, Al descubierto, sí. al descubierto, y la camiseta igualmente. Pues luego vemos muy habitual mujeres con dolores en la regla, con alteraciones de regla, y podría ser quizá debido a esa falta de protección que tienen en la adolescencia. Así que es verdad que cuando somos jóvenes tenemos tal cantidad de yang que no nos afecta tanto, pero algunas de ellas que tengan una constitución de insuficiencia de yang o de exceso de yin, como hablábamos ayer, pues que tengan la vía abierta a que en ese periodo de la vida en la que encima desprotegen esa zona, pudiesen verse afectadas y tener problemas ginecológicos en una etapa más tardía de la vida. Vale. Caminar descalzo sobre el suelo frío podría hacer que a través de los meridianos de yin de la pierna, pues también penetrase el frío en el cuerpo, ¿vale? Y si encontrásemos un patógeno demasiado fuerte, pues podría incluso pasar directamente de músculos a articulaciones, incluso llegar a los zanfos, ¿vale? Como luego vamos a remarcar, normalmente nos invade un patógeno cuando tenemos una condición, lo que veíamos ayer, una condición que favorece. Te va a invadir el frío si además tienes una insuficiencia de yang ya constitucional, ¿vale? Y con el resto de patógenos lo mismo. Pero te puedes encontrar una persona, por ejemplo, que trabaje en cámaras frigoríficas, como me pasó a mí una vez que vino un chico de unos 30 y tantos años con una lumbalgia muy aguda, muy severa, con una contracción. No he visto yo unos músculos de la espalda más contracturados nunca en nadie, y es que trabajaba descargando camiones frigoríficos que estaban a menos 40 grados. Entonces pasaba de temperatura ambiente y estábamos, no llegábamos a estar en verano, pero ya empezaba a hacer calor. Entonces pasaba de estar en
en una temperatura a lo mejor de 25 grados, 27 grados a menos 40. Salía con ropa de abrigo, desde luego, a una temperatura en la que posiblemente sudaba, se abría el poro, pero luego tenía que volver a entrar. Con los poros abiertos a una cámara de menos 40 grados, pues se le produjo una invasión de viento frío que le bloqueó toda la espalda, pero un bloqueo muy doloroso, y además es que lo tocabas y es que era como tocar una madera, o sea, un bloqueo brutal, ¿vale? Pues trabajando con calor, además de con acupuntura, pero con calor, pues se puede ir soltando eso. Pero claro, está en un ambiente que la única opción es dejar ese trabajo, si quieres evitar eso, ¿vale? Desde luego fortalecer el yang corporal. Pero es que yo no creo que ese chico tuviese el yang corporal bajo. Es que era demasiado extremo ese cambio de temperatura como para que el cuerpo pudiese adaptarse, ¿vale? Y más saliendo fuera y encontrándote con un ropa de abrigo de repente con calor. Y luego cuando el poro se abre vuelves a entrar. Entonces, digamos que no hay mucha posibilidad de poder adaptarse a eso. Pues mira, aprovecho y también, justo Raúl está tratando a un paciente exactamente igual, además 30 y pico de años, trabaja en cámara frigorífica, el chico, o sea, joven, fuerte, harto, pero cuando venía a la clínica está así, o sea, con los dedos encogidos, no podía ni abrirlos. O sea, ese bloqueo por frío, ¿no? Y luego le sale espolones también, o sea, no son realmente artrosis, pero son espolones que le salen a las articulaciones. Y esta situación de cámara frigorífica, ¿vale? Pues una otra situación que es similar, no tan extremo, es la gente que va a nadar, ¿vale? O sea, cuando va a una piscina climática, climatizada, ¿no? O sea, aunque esté climatizada, el agua está más o menos, no sé a cuántos grados, 20 grados a lo mejor, ¿no? Pero tú imagínate que en invierno tú estás nadando en la piscina, más o menos el agua está climatizada, los poros se abren, ¿vale? Aunque tú estés en el agua y incluso tú sudas en el agua, no te das cuenta porque estamos dentro de agua, ¿no? Pero el momento de salir de la piscina, de repente encoge todos los poros, ¿vale? Y la abertura del poro que se producía en el agua y al salir y encontrarte con el ambiente frío, se encoge enseguida, pues se produce ese bloqueo de la humedad del agua de la piscina y una salida de agua repentina y se queda atrapada. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Siempre decirle a la gente que va a las piscinas tanto en invierno como en verano, pues que al salir de agua flotar mucho con la toalla, ¿vale? Que con la toalla pues flotar tanto que la piel se vuelva rojita y al volverse roja se vuelve a abrir los poros y libera esa humedad que ha entrado en los poros, porque si no, enseguida te vistes y sales y además con el pelo medio mojado, esa humedad que ha entrado al cuerpo por los poros y el frío que provoca la contracción de los poros hace que se retenga esa humedad frío en el cuerpo. Y eso sucede con muchísima frecuencia y nadie lo piensa. Y para eso también la terapia secador, o sea, que te seques bien el cuerpo con el secador, ¿vale? Para que los poros puedan abrirse. Muy bien, pues genial, no sabía eso de la piscina y tengo mucha gente que va a piscina, se lo comentaré porque sí, posiblemente a largo plazo eso terminará afectando. Luego te quería hacer una pregunta, Leo, a ver si tú qué opinas del tema. Ahora se ha puesto de moda lo del método Wim Hof, no sé si lo has escuchado. ¿No? ¿Qué es eso? Wim Hof es no sé si es sueco, bueno, por ahí de Europa del Norte. Y entonces ha creado un método que consiste en estimular el cuerpo, entre otras cosas, con agua fría. Y entonces, bueno, al final me crea un poco de duda de si eso daña al yang o estimula al yang, porque
normalmente aplicaciones cortas de frío, ¿vale? Y al final eso se supone que te va haciendo más resistente al frío. No es una aplicación prolongada, no es estar todo el día metido en agua, no es estar todo el día metido en frío, sino aplicaciones cortas de un frío intenso que produzca una reacción en el cuerpo de defensa, ¿vale? Y eso lo que va produciendo es una adaptación también. Pero si no has oído hablar de ello, no sé, ¿tú qué opinas? Yo opino que, a ver, el frío, realmente, fijaos, los nórdicos que se meten en el agua Eso. helada, ¿vale? Y realmente les fortalece el sistema inmunológico. Todo depende de la condición física de la persona, ¿vale? Ujú. Si es igual que, bueno, no sé si sabéis, Cristiano Ronaldo se mete a crioterapia y está prácticamente, no sé, creo que a 40 bajo cero en parte del cuerpo, ¿no? Sí. Y claro, o sea, si es una persona que tiene una condición física buena, que podemos decir que incluso tiene fuego interno, ¿vale? Pues ese frío pues lo soporta bien y le es pues, beneficioso. Pero si le metemos a alguien que prácticamente ya tiene una constitución fría, lo que tú dices, la chica que tiene los pies helados con toda capa de calcetines, y le metemos ese frío, yo creo que, o sea, le va a terminar de rematar. Todo depende de la condición física. Si antes también decías las chicas, ahora adolescentes, que van con los riñones y el ombligo descubierta, pero es que tiene mucho fuego interno. Y fijaos con la alimentación que se lleva, mucho frito, mucho dulce, comida rápida, pues es una alimentación calórica que hace que quiere destaparse, ¿no? Pues claro, pues es un yang falso, por supuesto. Entonces, a lo mejor si le metemos un poco de este frío, pues a lo mejor casi es conveniente, pero todo depende de la respuesta, o sea, la condición física de la persona. Sí, es que lo estaba viendo, lo veo cada vez con más frecuencia y bueno, tenía esa duda, digo, no sé si por un lado con una aplicación controlada puedas fortalecer el yang, lo cual podría ser muy interesante, o con el tiempo terminará generando un frío interno o una insuficiencia del yang. Yo personalmente creo que, o sea, yo sí que estoy a favor, ¿vale? Creo que sí que sería beneficioso siempre que la condición física de la persona lo permita. Yo en China, yo soy del norte, yo soy de Pekín y suele estar en invierno, suele estar a 10 o incluso 12 bajo cero, a veces llegamos a 15 bajo cero y siempre se nos han dicho que es bueno, o sea, es bueno tener resistencia al frío. También estoy estudiando mucho, por ejemplo, la respuesta al frío a nivel hormonal, a nivel tiroidea, hipofisalia, ¿no? Y realmente, o sea, se dice que dosis de frío es muy bueno para la gente que tiene hipotiroidismo y estamos hablando de dosis de frío de a lo mejor simplemente meterte en la ducha y estás ahí que el agua fría te dé en la cabeza unos 15-20 segundos. ¿Vale? Y luego ya puedes tornar el agua caliente. Es como un estímulo bueno, ¿no? Para a nivel endocrino. Pero, insisto, todo depende de la constitución física. Si la constitución física de la persona ya de por sí es muy yin, muy de frío, pues no conviene. O depende de que si hacemos una especie de entrenamiento al frío, pero que tiene que ser de una manera gradual y cuidando otros aspectos como por ejemplo alimentos, ¿no? Alimentos que no sean de naturaleza muy fría, porque si no ya, ya no el frío busca que el cuerpo contrarreste activando el yang y si el cuerpo no tiene esa capacidad, pues no sería beneficioso. Vale, y ahora que estabas diciendo lo del frío, me ha venido a la mente una cosa que encontré y que tenía ganas de preguntarte, lo encontré hace tiempo por internet, como un artículo que habías escrito en la que hablabas de la estimulación del 16 de Dumai con un hielo. Ah, ¿Te no, acuerdas? pero eso no es que lo yo. ¿No? Pues No. yo estoy Eso... bastante seguro que sí, que eras tú. No, seguro que no. ¿No? Seguro que no, porque más bien estoy contrario. El 16 de Tumay
que se ha puesto de moda y ya se han puesto por internet, así circulando un cubito de hielo allí. Incluso parecía es que lo leí hace años y yo Te no lo sé por qué. aseguro que no es mío. A lo mejor he mezclado cosas, no lo sé, porque ya hace mucho tiempo y tenía pendiente de preguntártelo, pero de esto que se me olvida y ahora me ha venido a la mente. Claro, creo que hablaba de poner un pañuelo sujetando el hielo incluso. Sí, te lo aseguro que no es mío porque yo soy de contrario de esto. O sea, Vale, yo pues a mí lo no habré me mezclado. parece, sí, no me parece correcto, ¿vale? Aplicar hielo, o sea, hay que aplicar frío en los puntos de acupuntura, que es justo los Claro. orificios donde Como penetra. el 16 de Dumai. Claro, Me parece claro, una- es el punto un punto piento. No, yo no soy partidario para nada. Por internet circulan muchas cosas que luego no. Y si has visto que es mío, te aseguro que no es mío. Vale. Pues no lo sé, a lo mejor estaba leyendo otra cosa y luego salté ahí y a lo mejor ya uní que era tuyo, no lo sé. Sí, Pero lo me llamó habrás la atención. asociado, no. Ajá, Vale, no. muy bien. Vale, bueno. Yo en mi libro hablo de terapia de secador en ese punto, o sea, es decir, aplicando calor, pero frío no, yo no soy partidario. Vale. Lo Ahí, curioso de esto es que aplicarle calor, o sea, si tú te pones al lado de una fuente de calor, cuando te quites de ahí vas a tener más frío. exacto, sí. O sea, estoy también pensando, ¿no? Que en China, por ejemplo, hay para las personas que tienen insomnio, Sí. se les pone almohada de jade, ¿vale? Almohada con piedra de jade, que es bastante frío, ¿no? Pero claro, tiene que ser personas que tienen insomnio por exceso de yang. Si Ajá. tiene un insomnio por yin, ¿vale? Pues no, o por deficiencia de yin, pues no conviene. Pero si es un insomnio por exceso de yang y entonces esas almohadas de jade, que es como son piedras que al principio es frío, pero que luego iguala la temperatura corporal, entonces está bien, ¿vale? Pero todo depende de la condición física. O sea, no hay nada que podemos decir, esto está bien para todo el mundo. No, hay que verla. O sea, hay que hacer la diferenciación de síndromes, un diagnóstico y si realmente ver si le conviene o no, o frío o calor. Claro. Mm. Vale, pues continuamos. Bueno, lo que es muy frecuente ver es gente, en general, aquí en Occidente, que utilizamos un exceso de alimentación, ya estamos hablando de comida, o de bebidas frías, que nos van a producir un frío interno, ¿vale? Porque va a atacar al estómago, a los intestinos, ¿vale? Muy frecuente. Y, bueno, cuando vas a cualquier bar, que si las cervezas o las Coca-Colas, ¿vale? La Coca-Cola con hielo en pleno invierno, ¿vale? Porque es como de la moda. No tiene ya suficiente frío la botella de Coca-Cola como para ponerse hielo. Pues pensar un poco eso, en cómo está afectando la condición, o puede afectar a la condición interna de una persona, ¿vale? Y la relación que tiene el frío con el riñón y la posibilidad de agravar mediante la alimentación un síndrome reumático, ¿vale? Como hablábamos ayer del tema de la constitución heredada y lo que podíamos hacer a través de donde vivíamos y la alimentación y todo esto, pues vemos que tenemos una alimentación, por un lado, demasiado dulce o demasiado con sal también, demasiado fría, ¿vale? O la típica persona que viene a consulta y cree que tiene una alimentación saludable y no necesariamente es que sea mala, pero que no le favorece, como cenar todas las noches yogur o una ensalada a una persona friolera, o todas las noches frutas y encima frutas fuera de temporada, en invierno, y la persona piensa que está comiendo saludable, ¿vale? Pero bueno, pues ahí podemos hacer una labor de información muy interesante no solamente para el tema reumatológico, sino para cualquier problema de salud y de prevención. Cuando el frío invade el meridiano de hígado, lo que podemos encontrar es dolores de bajo vientre y dolores y contracción
por ejemplo, en los genitales externos. Y también, al ser frío, pues un dolor agudo e intenso. Vale. Hablábamos del frío externo y el frío interno, que va a favorecer la invasión de frío externo, pues nos está hablando de unas funciones fisiológicas que están, digamos, en hipofunción. Hay un hipometabolismo, ¿vale? Una insuficiencia de bazo, pues va a permitir que brazos y piernas estén fríos, ¿vale? Porque el bazo es el encargado de la nutrición de las extremidades, ¿vale? Y el riñón, pues que es el origen de todo el yang corporal. Si se pierde ese yang chi, ¿vale? Va a bajar la temperatura corporal, vamos a encontrar a una persona friolera, podemos encontrar en los casos de hipotiroidismo que un tratamiento para fortalecer riñón y moxibustión sobre puntos de riñón podrían ayudar a recuperar ese tiroides, ¿vale? Bueno, vamos a encontrar cuando se da el frío contracciones musculares, bueno, afectación de la transformación del agua, con posibilidad de retenciones, acumulaciones, aparición de la humedad y del TAN, ¿vale? Y recordar que cuando el yang de bazo está afectado, se va a afectar el yang de riñón y viceversa. Si hay una insuficiencia yang de corazón, ¿en qué pensamos? ¿Qué síntomas os acordáis de ayer que vamos a ver, que nos van a identificar? Primero con la insuficiencia yang y después que esté localizado en el corazón. Venga, vamos. Las palpitaciones. Sí, exacto, síntomas que nos apunten al órgano, ¿vale? Y luego también, posiblemente, si se acumula y produce una congestión en la circulación en la zona, pues una sensación de opresión y de dolor también en la zona, ¿vale? Una manifestación también en la lengua, que es el brote del corazón, ¿no? Se conoce como el brote del corazón, ¿vale? Vamos a encontrar también, podemos encontrar unos labios pálidos, morados, un frío corporal, ¿vale? Pero de corazón, pues la función del corazón se ve afectada. ¿Y en el bazo y en el estómago? Venga. Igual problemas digestivos. Problemas digestivos, ¿vale? Como veíamos ayer. Por ejemplo, hinchazón, ¿sabes? Gases. Vale. ¿No? Y también te puedes encontrar a una persona que te dice que incluso en verano tiene que dormir con la tripa tapada, Abdomen tapadito, sí. ¿vale? Eso también es bastante habitual. Que no le importa a lo mejor que en verano dormir destapado, pero que la tripa se la tiene que tapar, ¿vale? Y en una insuficiencia yang de riñón, decidme algún síntoma que podamos encontrar. Que lo vimos también ayer. Con la micción. ¿Micción cómo era? Pues con frío más abundante. Más abundante y frecuente. Clara y abundantes. ¿Y era oscuras? No, clara. Eran claras, ¿verdad? Vale. Y podemos encontrar también en el tema sexual alguna disfunción. Pues, ¿cómo era la libido cuando había insuficiencia de yang, de riñón? Baja, ¿no? Vale. Pues cuando hay frío interno, en mujeres podemos encontrar poco flujo menstrual, porque al final el frío contrae los vasos y no permite que circule bien la sangre. Podríamos encontrar incluso una amenorrea, un frío tan grande que no permita que llegue la regla. Vamos a encontrar libido baja, no hay apetencia, ¿vale? Podríamos encontrar incluso una infertilidad, ¿vale? Molestias muy frecuentes,
molestias a nivel lumbar, ¿vale? Y podríamos encontrar, cuando el riñón está afectado, las rodillas, que vamos a encontrar debilidad en las rodillas, vamos a encontrar falta de fuerza en las piernas. Vale. Y entonces la moxibustión, nos podemos hacer una idea, que va a estar muy indicada. Y si hablábamos antes que ponerte al lado de una fuente de calor, como puede ser un radiador, hace que cuando te separes del radiador tengas más frío, o notes más el frío, o te notes más friolero, ¿vale? Porque es un estímulo demasiado global a todo el organismo, ¿vale? En el que no profundiza ese calor. En este caso que vemos aquí en la imagen, la moxibustión de los puntos de acupuntura nos permite calentar el meridiano, y al calentar el meridiano estamos dando una información específica a esos órganos para que aumenten su función. Entonces, es una estimulación por calor totalmente distinta, de manera que de esta forma esta persona puede aumentar su resistencia al frío porque estamos aumentando la función orgánica, no porque estamos aportando un calor que se va a quedar en superficie a nivel de piel y que a lo mejor lo que hace es abrir la circulación a nivel de piel y que cuando te quitas del frío todavía intensifica más tu frío interno, ¿vale? Entonces vamos a utilizar puntos de estimulación de la energía, puntos para el yang y desde luego la moxibustión y desde luego la nutrición. Como hablamos esta mañana, no solamente aportar alimento, sino quitar aquellos que le están haciendo daño, porque es muy habitual que encuentres a personas con una insuficiencia de yang muy marcada, que sus cervecitas no hay quien se las quite, que su Coca-Cola con hielo no hay quien se la quite, ¿vale? O a lo mejor ensaladas o yogures. Lo que os comentaba ayer, una paciente que venía con problemas articulares y se comía al día, no sé si eran 6 u 8 yogures, ¿vale? Es una alimentación demasiado fría, que ella pensaba, pues yo pensaba que el yogur era sano. Sí, claro que es sano, pero ahora mismo en tu caso no te está favoreciendo. Yo también tomaba muchos yogures, ¿sabes? Y las articulaciones las tengo bastante mal. Me sorprendió mucho eso, sí. Claro. Aparte del frío, pues la leche puede producir, depende también de la leche, pero puede producir humedad. Necesariamente la leche, desde el punto de vista de la medicina china, no tiene necesariamente por qué ser mala, ¿vale? Depende también del caso. Porque ayuda a generar sangre y líquidos, ¿vale? Entonces, en un caso de insuficiencia de sangre o de líquidos, la leche de vaca puede ser beneficiosa. Pero hay que ver el caso de la persona. Y evidentemente, al final, la cocción o la preparación o la presentación también influye en cómo va a ser esa energía dentro del cuerpo. Y un yogur normalmente está dentro de la nevera y no está ni siquiera a temperatura ambiente. Está a temperatura, pues no sé a cuánto estará una nevera, 5 grados, una cosa así. Estás introduciendo un alimento muy frío dentro del cuerpo, a pesar de que tiene sus beneficios, ¿no? O sea que lo puedes sacar de la nevera y tomarlo a temperatura ambiente, o sea, lo saco por la tarde y puedo tomarlo por la noche. Va a tener una energía menos fría, eso desde luego. Es que me cuesta, lo de no comer yogur. Lo que habría que ver en tu caso es cuál es tu constitución, ¿vale? Lo que estuvimos viendo ayer. Y también el momento, ¿vale? O sea, si tú has dicho el yogur, ¿vale? Si lo tomas de día, en la mañana, la energía de tu cuerpo, la energía metabólica lo va a asimilar mejor, pero si lo tomas de noche y en invierno, ¿vale? Pues en tu metabolismo en ese momento está más debilitado, tiene más energía yin. La verdad que ayer vi mucha correlación conmigo porque yo siempre he tomado mucho frío. De hecho, la mujer del Yu me regañaba con la Coca-Cola. Porque yo soy de tomar 3-4 hielos en la Coca-Cola. Ya me lo he quitado, eso sí, eso he conseguido quitarme el hielo, pero lo del yogur ayer fue como otra cosa más que me suma, o sea.
Es que no es que sea malo, pero es eso, Ya. o sea, dependiendo del momento de tu cuerpo y un poco el momento de día, de la estación, todo influye. Mm. Hay gente, de hecho, yo lo vi por primera vez en un profesor, me llamó muchísimo la atención, un profesor en medicina china, que estábamos comiendo después de un curso y se pedía, estábamos en un restaurante chino y pidió una tetera, la típica de té, pero sin té ni nada, era agua caliente para comer con agua caliente. Claro, ¿No? eso Y es muy luego, típico en China. nada, Sí, para sí, favorecer sí. o para consumir menos yan de bazo, ¿no? No, es que la gente lo pide ni se lo piensa, o sea, es muy típico. Si vais a casa de alguien en China o en general pues, en Oriente y alguien te ofrece un vaso de agua fría, buah, eso es una ofensa importante, o sea, es impensable, o sea, si te ofrece, o sea, y puede ser agua, no infusión, ¿vale? Siempre te ofrecerá agua caliente, nunca te va a ofrecer agua fría. Pues esa fue la primera vez que lo vi y la verdad es que me llamó la atención. Y luego dio la casualidad que en un curso pues hablaba un poco de ello, en un curso de alimentación que hice se hablaba de ello, pues de incluso comer con agua caliente porque ayuda a proteger el yan de bazo, a que se Claro, consumiese menos yan de bazo. claro. Y la verdad que alguna vez lo he probado, que parece como algo súper extraño en nuestra sociedad que puedes beber Sí, agua caliente. sí, sí. Yo, mira, me acuerdo cuando fui a la primera vez cuando volví a Taiwán a casa de mis suegros y cuando les llevaba agua, o sea, el típico gesto aquí, o sea, cogemos el grifo y además dejamos correr un poco el grifo para que fuera agua fresquita, ¿no? Pues lo hice sin pensar y lo llevé a mi suegro y me miró de tal manera como si me quería echar de casa ya. O sea, Ya. es como una ofensa, es una ofensa. Tiene que ser agua caliente, o sea, agua caliente, ni siquiera templada, que luego ellos lo van templando, pues ya está, pero no puede ser agua fría, ¿no? Es algo impensable, casi. Y allí, pues la gente siempre suele ir con un termo por todos los lados para poder beber agua calentita. Mm. Ujú. Sí, pero bueno, si pedís a los argentinos con el mate, pues más o Sí, menos igual. sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Se puede probar a ir tomando bebidas por lo menos del tiempo y ver un poco cómo afecta, por lo menos si tienes una constitución más de insuficiencia, ¿no? Que es también a lo que se va atendiendo con los años. De Sí. joven nada te afecta, de mayor te afecta todo. Perdón, o sea, justo te quería decir, o sea, no, que eso se haga no quiere decir que sea lo correcto tampoco, ¿vale? O sea, todo depende de Sí, sí, la constitución de la persona. Si él es una persona joven, tiene mucho yang, ¿vale? Pues eso es. más bien tiene que tomar agua fresquita, ¿no? O cosas así, o sea, sí, cosas fresquitas. Todo depende, ¿no? En un proceso de pi caliente, pues o sea, es que necesitas lo frío. Eso es. Cualquier antiinflamatorio realmente es de naturaleza fría para aplacar procesos inflamatorios que es un calor. Eso es. Entonces todo depende de Sí, la constitución de la persona. No puede ser siempre caliente, pues eso eso es. tampoco es. O siempre 2 litros de agua para todo el mundo. Exacto, sí, sí. Yo tenía un caso que tuve de una chica que tenía un calor en la sangre bastante importante, con unas anginas de repetición brutales, una lengua súper roja y sobre ese rojo encima tenía las pápulas todavía más rojas todavía y le salían unas llagas en la lengua. Y esta chica se bebía al día 6 litros de agua fría. Mm, ¿Y qué le vas a decir? No, bebe solo 2 litros. Si se bebe solamente 2 litros de agua, se muere, mm, porque tenía tal calor en el cuerpo mm, que necesitaba 6 litros de agua al día. ujú. Una barbaridad, nunca he visto una persona que bebiese más. Pero Sí, en cuanto, sí, yo tengo gente paciente también así, ¿vale? Que beben muchísimo agua claro, y no están gordas, o sea, más bien están flacas, ¿no? ¿Por qué? claro, Porque el calor está consumiendo ese líquido. claro. Mm, Entonces, claro, tampoco es de decirle, no, tienes que beber agua caliente, la matamos. mm. Entonces, va a depender de cómo esté la persona. Vale, bueno, pues vamos a continuar.
Perdón, tengo una pregunta. Sí, En los apuntes, ahora es que no los tengo a mano, en algún punto he visto lo de la aguja caliente, sí. que pone que utilizar 3 conos de moxa en la aguja. Entonces, no sé si hay algún principio o alguna orientación sobre cuántos hay que utilizar. Eso te puede responder mejor Liu. Am, no, lo podemos hacer en las prácticas, ¿vale? No, Y así. porque el número, ¿no? En medicina china el número es importante. Ah, el número, lo que pregunta si es número, claro, 3 Sí, no es sé el si a lo número mejor yang, ¿vale? 3 es poner solo, yang. poner solo una a lo mejor es poco, no es suficiente para meter ese calor. En aguja caliente yo creo que con una es suficiente, ¿vale? Depende y también depende de cómo se aplica. Se puede poner cono de moxa sobre la aguja, o se puede poner la aguja y está allí moxando, todo depende, ¿no? En una aguja caliente, por eso digo que es mejor que lo practiquéis. Si queréis lo podemos practicar en el seminario presencial y lo veis, ¿no? ¿Qué es lo que iba a decir? Que 3, el número 3 siempre es yang, ¿vale? Es un número de yang y por consiguiente 3 por 3, 9 es el máximo de yang. Creo que lo hablamos en primero. Y luego el número 6 se dice que dispersa, ¿no? Y entonces se puede poner o 3 o 9 para tonificar y 6 para dispersar. Realmente yo lo que me fijo es en el color de la piel, si se pone enrojecida o no, ¿vale? Que para mí es mucho más fiable eso que los números. Pero sí que yo suelo seguir esa tradición de si yo hago, lo hago 3 o lo hago 9 veces, no 7 o 8, ¿vale? O sea, esa tradición sí que la sigo. Pero ¿con dispersar te refieres a dispersar el calor Sí, se dice que o a 6 dispersar el frío? dispersa. O sea, quiero decir, 6, según la medicina china, dispersaría el calor o el frío. Dispersa el punto, se dice. Ah, No sé. yo No, a ver. tampoco el número de veces no lo sigo. Yo como dice Liu, en cómo voy notando el tejido y cómo la persona va reaccionando a ese calor. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo me pongo a moxar y si me pongo directamente con la persona y le voy acercando la moxa y se la alejo y quiero que la persona, si lo que quiero es aportar calor, que lo note como algo agradable en todo momento y cuando tenga demasiado calor que me diga vale. Y si al principio, desde que empiezo hasta que la persona me dice vale, tarda 1 minuto o 2 minutos y luego poco a poco se va cortando ese tiempo y a lo mejor ya con 30 segundos ya me dice vale porque ya lo nota muy caliente, pues ya voy viendo que ya empieza a haber suficiente calor. Exacto. Me baso en eso para parar la moxibustión. Sí, Exacto. mi pregunta era más sobre todo para la aguja caliente, porque claro, en la aguja no sé. La Solo. aguja tiene el beneficio que estás transmitiendo dentro del tejido, no a través de la piel, sino que al final el metal es un gran conductor de temperatura y estás metiendo el tejido más en profundidad. Entonces, con menos moxibustión consigues más efecto. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio en el texto está puesto según un poco lo recomendado por autores, pero luego cada uno trabajamos un poco pues en base a cómo más cómodo te sientes. Y a mí, pues, me gusta mucho la aguja caliente, pero me preocupa un poco si yo no estoy delante dejar algo encendido encima de un paciente. Mucho cuidado, sí. Mucho cuidado. Mucho cuidado ahí, sí. Por eso digo que si queréis lo hacemos prácticas y eso se ve mucho mejor, ¿vale? Con las prácticas. Es que hay mucho tipo de aguja caliente, ¿vale? Entonces, mejor lo vemos en prácticas. Genial. Okay. Vale, pues vamos a hacer otro descanso y nos vemos. ¿Qué hora es? Pues yo creo que vamos a del tirón ya, Anda. porque son las 1:30 ya. Sí, el tiempo pasa rápido. Pensaba que todavía nos quedaba 1 hora. Vale, pues no, seguimos. ¿No, chicos? Hacemos así, ¿no? Ya. Sí, Sí, claro, sí pues que vamos. tenemos Sí, poco porque es que si no, tiempo. no va a dar No hay tiempo. problema. Mm. No sé por qué, creía que nos quedaba 1 hora más.
Es que a lo mejor también, como he estado allí hablando de otras cosas, se nos ha ido un poco el tiempo. Vale. Sí, porque nos queda todavía material, madre mía. Vale. Bueno, si no, lo veríamos también en las prácticas, de cómo es un día y medio entero vamos a tener tiempo. La humedad. La humedad, el momento predominante de humedad, la canícula, ¿vale? El final del verano, cuando está a punto de llegar el otoño. Momento en el que se empieza a dar lluvias que muchas veces son más torrenciales. Hay un calor que empieza a evaporar la humedad del suelo y se queda en la atmósfera, ¿vale? Además de ese clima húmedo que va a afectar a la persona, pues posiblemente ha habido un abuso de alimentación, de dulces, de grasa, de alcohol, que decíamos que generaba humedad, ¿vale? Junto con una debilidad del bazo, desde luego. Vale. Y recordar que la función del bazo depende del yang de riñón. Muy bien. Esa humedad se puede mezclar con frío, con viento o con calor, ¿vale? Y lo que vamos a encontrar característico es que las articulaciones vienen hinchadas, ¿vale? No necesariamente con una inflamación roja de calor, ¿vale? Sino simplemente podría ser edematizadas o de un poco mayor volumen de lo normal, ¿vale? Que nos esté indicando, pues eso, que hay una afectación de humedad. Es bastante habitual verlo en gente con una edad un poco más avanzada, ¿vale? Y vamos a encontrar una aparición lenta que va progresando poco a poco por ejemplo, esa rodilla va empeorando, ¿vale? Y vamos a tener una localización muchas veces fija porque la humedad es pegajosa y se queda como en un lugar, no es como el viento que va cambiando de localización. Igualmente, como la humedad tiene una naturaleza pesada, pues es más habitual encontrarlo en la parte baja del cuerpo, pero no necesariamente siempre así. Vamos a encontrar una sensación, que la persona nos relata una sensación de pesadez, de cansancio en los miembros, ¿vale? Que nos está hablando por un lado de la humedad, pero por otro lado también de esa insuficiencia del bazo. Como esa humedad está entorpeciendo, está bloqueando y está ocupando más espacio del que debería, pues vamos a encontrar que nos hablan de una dificultad como una restricción de movimiento, dificultad para realizar flexoextensión. Puntos. Por un lado debemos pensar en el tema de a nivel anatómico, el que está afectado, que ya hemos visto antes, con los meridianos tendinomusculares, y aparte ciertos puntos que nos van a ayudar a metabolizar esa humedad, ¿vale? Que no solamente son estos, que vosotros ya conocéis más, ¿vale? Pues por ejemplo el 12 de Renmai, 20 de vejiga, que lo tenemos aquí, 22 de vejiga, punto su de TR, bueno, pues una serie de puntos que nos pueden ayudar a movilizar y a metabolizar para expulsar esa humedad. Y el bicaliente, ¿vale? Bueno, pues el calor es más dominante del verano. Es normalmente una reacción de lucha del organismo, ¿vale? Se va a producir o es muy fácilmente que cuando nos invade un patógeno, en la lucha que tiene el cuerpo con él, se pueda transformar en calor, ¿vale? Y mucho más en una persona con una abundancia de yang. No sé si lo recordáis de ayer, cuando teníamos una abundancia de yang, normalmente teníamos una evolución, un pronóstico de las afectaciones hacia bien calor o hacia insuficiencia de yin, ¿vale? Igualmente, cuando tenemos una tendencia de insuficiencia de yin, pues es fácil que todo se transforme también en calor. Vale. Entonces un viento frío, ¿vale? O un viento humedad se podría transformar en un viento calor al final, o un viento calor humedad. Vale, entonces,
ese calor se produce porque el Wei Qi va a luchar contra los patógenos. Bueno. También podríamos encontrarlo en caso de que, imaginaros en invierno que viniese un día de mucho calor, ¿vale? Pues te pilla muy abrigado, pues podría empeorar una inflamación que tú tuvieses, ¿vale? O sería más fácil que favoreciese la transformación en un bicaliente. Cuando un factor climático se produce de una manera exagerada o bien fuera de su temporada, es más fácil que el cuerpo pueda verse afectado por él, ¿vale? Y desde luego la alimentación, alimentos de naturaleza caliente, picantes, sobre todo los picantes calientes, y un exceso de dulces que favorece el estancamiento, pues va a favorecer que se produzca calor. Bueno. El calor ya sabemos que tiene tendencia ascendente y que como tiene una acción también hacia afuera, pues va a favorecer la apertura de los poros con la aparición de sudoración, pudiendo secar los líquidos y pudiendo afectar de esa manera al corazón y al seno. Un exceso de sudoración podría afectar al yin, ¿vale? Y esa afectación del yin pues favorecería que los ligamentos y el resto de estructuras se quedasen sin nutrición. Igualmente el calor va a acelerar la circulación sanguínea y eso puede producir hemorragias, ¿vale? Las hemorragias más habituales suelen ser o bien por un chi de bazo que está tan en insuficiencia que se hunde y se escapa la sangre, no es capaz de mantener la sangre en los vasos, o bien porque hay tanto calor que se acelera la sangre y se sale, ¿vale? Y la diferencia en el diagnóstico, pues normalmente no deja lugar a dudas. Pulso rápido, persona calurosa, que necesita beber, que tiene calor, que tiene zonas rojas, la lengua roja, bueno, pues ya sabemos que hay un calor. Y una persona con mucho cansancio, con una apatía grande, con un debilitamiento, pues es posiblemente un hundimiento del chi del bazo, ¿vale? Bien. ¿Qué vamos a encontrar? Pues, como veíamos también en la mano, una articulación, o al menos en la piel, vamos a ver rojo, inflamación. Y si tocamos, podríamos encontrar una zona más caliente que el resto de tejidos. Hay una pérdida significativa también de movilidad. Y cuando mueve, pues duele. ¿Vale? En el frío, el dolor es mucho más agudo, mucho más concentrado, ¿vale? Y no tenemos esta manifestación visible de enrojecimiento y de hinchazón. Vale. Cuando hablamos de calor en medicina china podríamos estar hablando, pues eso, de una enfermedad sistémica, de un sistema inmune también que esté afectando, ¿vale? Podemos encontrar fiebre, irritabilidad, nerviosismo. Si el corazón tiene mucho calor, el sen se va a afectar y puede aparecer insomnio también, ¿vale? Habría que eliminar ese calor. Podríamos encontrar una existencia de fondo de frío también, o que hubiese sido invadido por frío y que se transformase en calor. En principio, vamos en este caso a eliminar lo agudo, ¿vale? Eliminar ese calor antes de tratar la posible frío inicial que pueda haber. Entonces, en este caso, tratar primero la manifestación y luego la raíz en caso de que haya algo de eso. Y algunos puntos que nos pueden ayudar a regular ese calor en el cuerpo, pues puntos de Yang Min como el 11 de intestino grueso, 4 de intestino grueso, podrían ser puntos bastante interesantes. Si ese calor afecta a la sangre, pues 10 de bazo, por ejemplo. 14 de Dumai, punto de reunión de todos los meridianos Yang del cuerpo, ¿no? Incluso
Un microsangrado del ápice de la oreja podría ayudar a bajar el calor. Los puntos pozo, los manantial, sobre todo pozo y manantial, puntos que entre sus efectos específicos tienen el de bajar calor, ¿vale? Más en la otra punta distal del meridiano, pero ayudan a bajar calor. Los puntos arroyo, que tienen que ver con, tienen un efecto sobre problemas articulares. Sangrar, desde luego, los puntos pozo. El punto sí, que por acumulación, estancamiento, también va a producir calor y nos ayuda a dispersarlo. Vale. Entonces, un poco como resumen, el frío, dolor fijo y agudo, no hay síntomas inflamatorios y deberíamos tratar riñón. Tratar el punto fuego de vejiga podría ser útil. Vamos a usar el punto fuego del meridiano afecto. En el viento, dolores múltiples, dolores dispersos, dolores que cambian, tanto de localización como de manifestación, habitualmente más en la parte superior del organismo, por ejemplo una tortícolis, no hay signos inflamatorios, necesitamos tratar la sangre, además de liberar el viento. En la humedad no hay inflamación, pero sí edema, ¿vale? Podría ser caliente en el caso que fuese una humedad calor, pero en principio si es una humedad no sería caliente, sería más edema. Y por la naturaleza pesada de la humedad, más parte inferior del cuerpo, ¿vale? ¿Y qué debemos hacer? Regularizar el centro y el yang min, ¿vale? Metabolizar esas flemas para que el cuerpo vaya eliminando. Y en el calor, bueno, pues ¿qué vamos a encontrar? Pues una afectación externa, una lucha del sistema defensivo contra los patógenos, unas articulaciones rojas, inflamadas y dolorosas, y puede haber fiebre. Y debemos purificar el calor y saber que hay ciertos puntos que nos pueden ayudar para eliminar ese calor del cuerpo. Vale. Bueno, pues otro vídeo que no vamos a ver. Bien. Entonces, ese síndrome BI puede afectar, decíamos que produce un estancamiento de chi de sangre, que eso va a producir manifestación, sintomatología, pero no necesariamente va a afectar solamente al sistema musculoesquelético. Si no hay un tratamiento adecuado, puede seguir progresando, ir introduciéndose por las capas energéticas hasta llegar a los órganos, ¿vale? Y entonces hablaríamos de un BI en los tendones cuando se afecta el hígado, un BI en el corazón o un BI en los vasos sanguíneos cuando esos patógenos afectan al corazón, un BI en los músculos cuando hay una afectación del bazo, un BI en la piel cuando hay una afectación de pulmón y un BI en los huesos cuando hay una afectación de riñón, ¿vale? Entonces, es aquí cuando se afectan esos órganos cuando ya va a aparecer muchas de estas enfermedades que son sistémicas, ¿vale? En un lupus, pues no estamos hablando de un síndrome BI de una articulación, de un tejido blando. Estamos hablando de una enfermedad que está afectando a todo el organismo, ¿vale? Entonces ya cuando encontramos algo así ya tan serio, ya estamos pensando en que está afectado a un nivel mucho más profundo, ¿vale? Cuando los patógenos están localizados en los meridianos principales, ¿cómo lo vamos a saber? Pues porque el pulso lo va a reflejar, ¿vale? Bueno, entonces, no quita, o sea, no quiere decir que solamente haya que trabajar con los meridianos principales, habrá que trabajar también con los tendinos musculares o con los LU o donde se manifiesta el problema, pero debemos trabajar también con puntos de los meridianos principales para ayudar a expulsar esos patógenos de los meridianos principales para que no afecten a los órganos. También podemos pensar que el principal pueda estar afectado cuando el síndrome BI no está respondiendo bien al tratamiento de los LUO o de los meridianos tendinomusculares, ¿vale? En este caso, pues es importante conseguir una sensación de ki, ¿vale? O de chi, ¿vale? Pues el estímulo de la aguja que produce una sensación como de calambre, ¿vale?
y la utilización de los puntos subantiguos, es decir, los puntos que tenemos desde codos a los dedos y de rodillas a los dedos de los pies, pues son puntos que nos van a ayudar mucho en el tratamiento cuando el problema está ya en los meridianos principales. Podemos pensar, cuando hay un calor, en utilizar los puntos pozo, los puntos arroyo y los puntos fuego, ¿vale? Cuando hay un frío, pues los puntos agua. Cuando hay viento, podemos pensar en los puntos madera. ¿Sabéis a qué me refiero, no? Cuando estoy hablando de estos puntos. Sí. Vale. Sí. Bien. Sí. Igualmente, punto pozo, punto arroyo. En el punto humedad, pues en la tierra, en el manantial. X sue quiere decir estancamiento de sangre, ¿vale? Cuando hay un estancamiento de sangre, pues los puntos Shi. Cuando hay un estancamiento de Chi, los puntos río, los puntos luo, ¿vale? Luego tampoco es que tenga que ser exactamente así, pero pensamos que hay ciertos puntos que tienen una afinidad mayor para ciertos desequilibrios. Los puntos tendones y huesos, los puntos río, que es el lugar donde la energía empieza a penetrar y se desborda en los músculos y en los tendones, ¿vale? Y en las articulaciones, cerca de articulaciones grandes como codo y rodilla, tenemos los puntos mar, ¿vale? En problemas crónicos, pues punción tanto arroyo como manantial a la vez, para tratamiento según los clásicos de problemas crónicos. Vale. Bueno, esto ya lo hemos visto. Cuando está afectado el órgano, pues lo que hablamos en la primera parte del seminario ayer, potenciar ese terreno debilitado y por otro lado, combatir el factor climático, intentar expulsar el patógeno externo. Sería un tratamiento, como la medicina china llama, del tronco y las ramas, ¿vale? El tronco sería el terreno de esa persona que favorece la invasión de un patógeno externo. Entonces, cuando el hígado se afecta, tenemos un bi de tendones. Los tendones se ocupan principalmente de la función muscular, son los encargados de tensar el músculo, el tono muscular también. Y podemos encontrar, a nivel de diagnóstico hablado, pues una persona con frustración, con enfado, con tendencia a explosiones, ¿vale? Nerviosismo. Vale. Debilidad muscular, impotencia funcional. Si el tendón no funciona adecuadamente, el músculo tampoco va a funcionar adecuadamente, ¿vale? Puede flexionar las articulaciones, pero le duele, ¿vale? Podríamos estar hablando, por ejemplo, de un Dupuytren. Paciente en estado de irritabilidad. Bueno, el inicio puede ser un trauma previo, es decir, un trauma lo que puede hacer es debilitar un tejido y permitir o actuar como puerta de entrada para los patógenos. Y vamos a encontrar una persona con una tendencia de desequilibrio de hígado, pues una persona competitiva, autoexigente y exigente con los demás, digamos, un carácter fuerte, ¿vale? ¿Y qué trabajaríamos? Pues trabajaríamos regulando también el agua, que es la madre de la madera, ¿vale? Punto agua de madera nos podría ayudar, punto yuan de hígado nos podría ayudar para meter energía en el meridiano de hígado, regular el funcionamiento también de hígado, punto yuan de intestino grueso, punto tierra de intestino grueso, ¿vale? Dependiendo también un poco de las manifestaciones de esa persona, y un punto para tonificar la energía corporal. La combinación de hígado y intestino grueso es una combinación muy favorable para desbloquear la circulación energética en el cuerpo y desbloquear el hígado, ¿vale? En principio, lo recomendado, cuando es este problema, tratar una vez a la semana,
dejar descansar tras 7 semanas y se revisa el tratamiento. Esto en principio es lo recomendable. Luego trabajamos como se puede y como nos dejan, ¿vale? No necesariamente, obligatoriamente, tiene por qué ser así, ¿vale? Y luego, recomendado, pues, punto 3 de riñón, 3 de hígado, 4 intestino grueso con rotación y tonificación, 11 intestino grueso, 36 de estómago con tonificación, por ejemplo, hundir rápido, sacar despacio, o en la dirección del meridiano para tonificación. Se dejan las agujas puestas 20 minutos y las técnicas de punción las veremos en el seminario, ¿vale? Pero bueno, agujas alrededor de los tendones, bueno, lo vemos en el seminario con tranquilidad, lo practicaremos. Vale. Problemas que solemos encontrar: un Dupuytren, un latigazo cervical crónico, ¿vale? No es tanto el latigazo, sino la cronicidad que queda tras eso. O podríamos encontrar también una tortícolis congénita, algunas ciáticas, ¿vale? Bueno, entonces los puntos locales van a tener una función de calentar y liberar el canal, por tanto siempre van a ser necesarios, y puntos distales que nos van a ayudar a regular lo que es todo el meridiano. Pero aparte, acordaos también de los puntos en los que se congestionaba también, ¿vale? No solamente donde tenía la manifestación, recordáis que habíamos visto antes en rojo o en azul, dependiendo del meridiano, a ver si soy capaz de llegar rápido, ¿vale? Que había zonas que habría que revisar para ver si tenían tensión, ¿vale? Dependiendo de dónde estaba localizado el problema, para liberarlos, ¿vale? No solamente donde la persona muestra su patología, sino también en esas zonas de acúmulo. Vale. Pero aquí, como está afectado el órgano, muy importante regular esa función. Cuando se afecta al corazón, un bien los vasos sanguíneos. Característico, un dolor también fijo, pero punzante, ¿vale? Y una característica que puede empeorar por las noches. Lesiones vasculares, éstasis, varices, fragilidad capilar, venas marcadas. Vamos a trabajar con puntos que tienen que ver con corazón, con la sangre, con hígado, que también tiene que ver mucho con la sangre, con el bazo, que también tiene que ver mucho con la sangre, con punto Yuan de corazón, el punto Yuan también de maestro de corazón, 6 de bazo, también por los líquidos y su relación de los 3 yin de la pierna, ¿vale? Y desde luego los puntos así. Frecuencia de tratamiento, ¿vale? Y técnica de punción. Y aquí viene lo que decía José, ¿no? Los 3 conos sobre el mango de las agujas. Bueno, ya te digo que al final solemos trabajar un poco, yo trabajo más en base a lo que me va comentando la sensación del paciente. Bien. Podríamos encontrar adormecimiento, sensación de pinchazo, ¿vale? Imaginaos la situación de cuando estás en un ambiente muy frío, cuando vas a la nieve y coges la nieve y eso hace que se te queden las manos muy heladas y empiezan a aparecer esos pinchazos en los dedos. Cuando empieza a volver la circulación a la mano, esos pinchazos que aparecen en los dedos. O cuando tienes un sabañón en el que se ve afectada la circulación y cuando empieza a recuperarse aparecen dolor, pero una sensación como de pinchazos y de picor en la zona, ¿vale? El empeoramiento de la noche nos hace pensar en la circulación. Hay posiblemente una afectación de la circulación general porque está afectado el corazón y hay que pensar en la relación del corazón con la sangre y también con el Shen, ¿vale? En cómo va a venir esa persona. Podría venir con una agitación y más porque a lo mejor ese dolor que se intensifica por la noche no le deja descansar. Imágenes que podríamos ver. Bueno, pues esto ya es muy exagerado. Aquí posiblemente poco podemos hacer ya, ¿vale? Pero bueno, en un caso así, pues a nivel local, a lo mejor no tiene
pues lo que veíamos antes, martillo de 7 puntas y eso, pues no te vas a poner a martillear toda la zona. Habrá que regular primero a nivel central que digamos que el organismo funciona adecuadamente, y aquí igual, trabajar. Aquí sí podríamos trabajar más, habría menos problema para trabajar a nivel local. Estos son sabañones. Bien, pues podríamos trabajar con los puntos TIN sin problema, provocar algún pequeño microsangrado incluso, pero también trabajar con puntos que no están sobre la zona de la lesión, ¿vale? Porque aquí vamos a encontrar pues que hay una base de una persona que posiblemente tiene un trasfondo de frío, ¿vale? Aunque luego se transforma en un estancamiento que termina generando un calor en la zona. Los hábitos de la persona, el tabaco, la indulgencia con la comida, ¿vale? Pues habrá que tenerlos en cuenta en este tipo de problema de BI en los vasos sanguíneos, ¿vale? Porque un calor interno va a disminuir el yin y el chi y va a favorecer la entrada de esos patógenos externos. Bueno, pues algunos puntos para tonificar el chi, para dispersar los patógenos, para enfriar y refrescar y mover la sangre, ¿vale? Para la humedad, para la flema, el mar de las flemas. Bien. Cuando hay una afectación muscular del bazo, bueno, pues desde luego va a haber que regular la tierra, va a haber una afectación de un grupo muscular, no solamente de una pequeña zona. Se va a ver afectada más la masa muscular, va a haber pérdida de masa muscular, va a haber una atrofia, ¿vale? Una fatiga. Te puede decir la persona que ha perdido fuerza en extremidades, ¿vale? El bazo se encarga de nutrir las extremidades, por tanto, si la persona no te habla de a lo mejor de tanto un cansancio general, sino como falta de fuerza en brazos y piernas, podríamos estar pensando en el bazo. Bueno, pues vamos a intentar mantener la masa muscular y aportar nutrientes por los alimentos y reforzando el digestivo, ¿vale? Importante tratamiento con los puntos río, que son puntos de desbordamiento de ese chi en los músculos, es decir, que aporte nutrición a esos músculos que se están viendo desnutridos, ¿vale? Bueno. Bueno, pues antiguamente personas que estaban expuestas a humedad, trabajos pues en los que estaban expuestos a la humedad, pues imaginaos personas que trabajan haciendo túneles o en alcantarillas, ¿vale? O en cultivos de arroz, en los que se ven las imágenes metidos en el agua, casi hasta las rodillas, ¿vale? Pues estar expuesto a un ambiente húmedo durante todo el día podría estar favoreciendo pues este tipo de BI. Vale. Pérdida de fuerza, debilidad, pérdida de peso, afectación de las digestiones, características de la lengua, que aparecen las marcas de la lengua, ¿vale? Bueno, pues puntos para trabajar, puntos de Yang-Min para trabajar sobre la musculatura, ¿vale? Pero puntos también para eliminar la humedad, tonificar el bazo. Bien, aquí nos propone una frecuencia de tratamiento más grande que las anteriores, ¿vale? Quizá también, como veíamos ayer con los alimentos, que había una predominancia de alimentos para trabajar el elemento tierra, pues a lo mejor aquí por eso también aumenta o sugiere el aumento de sesiones, porque al final, si la tierra está debilitada, se va a afectar el resto del organismo, con lo que va a ir empeorando la condición general. En la piel y el pulmón encontraríamos unas sensaciones más a nivel de piel, frío, adormecimiento, ¿vale? Pero también encontraríamos a nivel del órgano, pues problemas como tos, asma, alteración de la respiración. Bien.
un Wei Qi que no está fuerte, o podría haber o podría favorecer una afectación emocional que debilitase esa energía de pulmón, favoreciendo la entrada de patógenos. Habrá que fortalecer la función de pulmón, fortalecer el Wei Qi, calmar el espíritu, y en caso de que sea un tema más emocional, pues a lo mejor debería también complementar el tratamiento con un profesional del tema. ¿Vale? Bueno. Parestesias, hipersensibilidades, y que vamos a tratar. Y algo curioso, no sé si os habéis dado cuenta, que por temporadas, o al menos a mí me pasa, por temporadas vas dándole calambrazos a todo el mundo. Bueno, pues podría estar hablándonos de una energía de pulmón que está afectada. Bueno, pues puntos para tonificar el pulmón, para humedecer el pulmón y nutrirlo, ¿vale? Para tonificar el chi general. Podría incluirse aquí el 17 de Renmai. Y desde luego, por la relación que tiene pulmón y bazo, ¿vale? El plano Tai Yin. No hay que olvidar eso. Bueno, y ya veremos cómo la punción en este caso tiene unas características particulares. Lo veremos en el seminario. El vídeo de los huesos de riñón, ya acabamos con esto. Pues ya ha penetrado mucho, ¿vale? Se va a dar la persona nos habla de un dolor como muy interno. Lo describen como un dolor dentro del hueso muchas veces, ¿vale? Empieza a haber una formación de una degeneración de las articulaciones, aparición de osteofitos en el hueso. ¿Vale? No como veíamos antes, que estaban bajo la piel, sino ya estamos hablando del hueso. Y habría que fortalecer esa energía de riñón. Vale. Va a haber una rigidez, pero no es como la muscular cuando el bazo estaba afectado, que también había una dificultad, o cuando había humedad, que había una dificultad en el movimiento, ¿vale? Pero que el movimiento, si lo fuerzas, te llega al final. Aquí vamos a encontrar ya topes, una articulación que no va a más, y además que te encuentras, no es un tope elástico, es un tope duro, ¿vale? Estás chocando ya contra el hueso, ahí ya no vas a recuperar la movilidad, ¿vale? Dolor en el centro del hueso, un frío incluso dentro del hueso, una afectación ya de la postura, pero ya cronificada, pues es la típica chepa, ¿vale? En la que no es fisiológica, ya no la puedes recuperar, ya se ha quedado establecida. Vale, pues igual. Puntos que nos pueden ayudar a fortalecer esa energía de riñón, por lo menos para que no progrese más. Cuando veíamos ese dedo totalmente deformado, pues vamos a intentar a ver si se puede quitar algo, pero por lo menos que se quite dolor, que mejore circulación, y por lo menos que no progrese, o que progrese lo más lentamente posible. ¿Vale? Y aquí encontraríamos articulaciones deformadas con flema, ¿vale? Esto, engrosamiento, ¿vale? Degeneración articular, que nos estaría hablando ya de flema. Vale. Puntos para la flema, aunque no sé, estas articulaciones ya no vayan a recuperar su forma normal, pero por lo menos para que no progrese. Punto SU de riñón, punto de estimulación sistémica de huesos, punto de nutrición de la médula, punto de estimulación de las médulas. Pues igualmente ciertos puntos que nos pueden ayudar en el tratamiento del síndrome EBI. Vale, no os preocupéis por esto, lo veremos en el seminario. Vale, veremos también ventosas, cómo utilizarlas. Yo las utilizo mucho en consulta. Me gusta mucho lo bien que funcionan para tratar este tipo de problemas cuando es sobre todo tema muscular. Y bueno, aunque nos quedan cosillas por ver, pero lo veremos en el seminario porque ya es más práctico, ¿vale? Y si tenéis casos
que queréis llevar al seminario, pues estáis invitados a hacerlo. Y tanto de llevar a una persona como de llevar un caso, pues a mi abuela le pasa no sé qué, o a mi madre le pasa no sé cuánto, o a mí me pasa, o el caso de Mari. Yo creo que Mari la trataremos en el seminario. Me parece un caso interesante, tanto desde el punto de vista de meridianos tendinomusculares como desde el punto de vista de viento, ¿vale? Pues la podemos enfocar desde ese punto de vista y tratarlo. Entonces, cualquier cosa que queráis llevar al seminario, bienvenida. Incluso si queréis llevar a alguna persona, pues bienvenida también, ¿no? Yo creo que Mérida así nueva, con la acupuntura que le vas a hacer y la fitoterapia que le voy a dar. Claro, claro que sí. Gracias. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? Chicos, antes de terminar os quiero decir una cosa. Yo realmente agradezco mucho que estéis aquí y creo que podéis sentir un poco la frustración que yo tengo también de la gente que no se conecta a las clases. O sea, tenéis mi máximo respeto en el sentido de que estáis asistiendo, dedicando ese esfuerzo, tiempo para estar en clase, porque yo sé que estáis prestando atención, escuchando la clase y a la vez la gente, los alumnos que no están conectando, y esto queda clavado y espero que lo vean, pues yo no sé si realmente el resultado es igual, ¿vale? De estar en directo o no. Llevamos 3 años, ¿vale? Llevando lo que es el formato semipresencial, dando clases online, pero ningún grupo ha sucedido lo que está sucediendo con este grupo. Entonces, yo estoy analizando la situación. También esta semana pasada me ha llamado Sebas, ¿vale? Que se va a trabajar a Francia. Para tener que trabajar los fines de semana, y entonces que además Sebas, pues conocéis que es uno de los que también más implicados, hace preguntas, analiza casos, y eso me frustra bastante, ¿vale? Que estáis aquí, o sea, os he dicho ya varias veces, al final este curso son los que estáis asistiendo a clase, prestando atención a la clase, y yo personalmente y como escuela tenemos ese compromiso de dar la clase, ¿vale? Pero la sensación de frustración la tengo, ¿vale? Y de desánimo, pero que a la vez me animáis, o sea, los que estáis conectados, pues me animáis a que concluya el curso. Simplemente quiero decirlo, veremos cómo lo podemos enfocar mejor en lo que queda del curso. Jamás vamos a tener un seminario con tan pocos alumnos, nunca en los 12 años o 13 años que llevamos de curso, pues nunca hemos tenido esta situación, pero que para los que estáis aquí, que estoy muy agradecidos, ¿vale? De que estéis, de que tenéis esas ganas y ánimo de seguir, y que sepáis que tenéis el compromiso mío de que este curso se concluya, se dé como es debido. Pues también agradecértelo, Liu, porque es un esfuerzo para vosotros las horas, el trabajo que dedicáis para tan pocas personas que estamos. Entonces, que muchísimas gracias por tenernos en consideración y por continuar, porque entendemos efectivamente la decepción y frustración. Uh-huh. Me ha costado pelearme con medio hospital para tener este fin de semana. O sea, lo mío es... Porque los fines de semana en el hospital, pues imagínate, o sea, todo el mundo... Tenemos un fin de semana cada 4. Uh-huh. Entonces, a ver, yo he estado...
de hecho, he estado apuntando cosas, he estado mirando todas las fechas que nos queda, los seminarios que... Mira, no sé si Fanny puedes encender la cámara, ¿vale? Que es la profesora, porque precisamente ahora después de clase vamos a tener una rápida reunión también para un poco analizar la situación y ver cómo lo podemos enfocar, porque no es igual a una clase a 5 o 6 personas que a un grupo de 15, 16 alumnos, que es cuando empezamos este grupo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar, vamos a ver cómo lo podemos enfocar, vamos a ver errores que puede que sean de nuestra parte y luego pues ver qué podemos mejorar, ¿no? De cara a terminar, a completar este curso como es debido. O sea, yo a nivel de, por mi parte, ¿no? Por parte de la escuela, a nivel de calidad docente no podemos rebajar, ¿vale? Si decimos, pues, exigencias a nivel de, o sea, yo, a ver, a nivel de, nunca hemos dicho que tiene que ser o sea, que tengo que exigir una asistencia de pasar lista para que asistáis a clase, porque que desde el principio este curso, la naturaleza de este curso no está diseñado así. O sea, sabemos que estáis trabajando, tenéis vuestras cosas, entonces nunca hemos exigido una asistencia, un porcentaje, porque se supone que si estáis apuntados, lo digo a los que no están ahora mismo, ¿vale? Si estáis apuntados al curso es porque queréis estudiar y así aprender. Entonces, yo no tengo, esto no es como una escuela de niños que tengo que estar pasando lista, ¿vale? Entonces, al fin, los que ponen interés son los que estáis asistiendo a clase y no hay ningún reproche. Por ejemplo, si Sebas me está escuchando, para nada, o sea, de hecho es uno de los que más implicados, pero al fin la atención que le tengo que dar es a los que asistís a clase, ¿no? Y no va a rebajar la calidad docente, ¿vale? Todo el contenido lo tenemos ya todo preparado e incluso mejorando. Y espero que, que podamos concluir el curso aunque seamos 4 o 5. Luego, si tenéis lo que ha dicho Rubén, si tenéis sugerencias, comentarios, casos clínicos, pacientes, pues cuando estamos en presencial lo hablamos mejor también. ¿Vale? Ok. Y gracias a vosotros, porque si no quedamos sin público. Yo quería hacerle un comentario para lo del seminario, que no se me vaya a olvidar, que estaba ahí, anoche estaba ahí dándole vueltas al tema del pulso, no porque me preocupe, que no me preocupa. Digo por intentar tener un poco de conciencia de lo que es el pulso realmente. Al final el rugoso lo pude determinar muy bien con Raúl, porque Samir se puso mal con una migraña y entonces pudimos identificar muy bien el pulso rugoso, que me pareció fantástico, porque ahora para el rugoso no tengo ningún problema. O sea, cuando alguien me dice en el hospital, estoy con un dolor de cabeza, digo, déjame el pulso. Sí, y el rugoso, la verdad, que ningún problema. Y he encontrado, ¿no?, que viendo biviento, bidoloroso, bifijo, ¿no?, que habla del pulso, y durante todo el tema habla pulso flotante. Aunque luego se pueda distinguir en el flotante, ¿no?, que si es tenso, que si es débil. Sí, pero mira, Meli, esto si quieres lo miramos en presencia, que además sí. Tocándolo es mucho mejor, ¿vale? Pero para que no se nos olvide, para ver si podemos hacer, pues de ellos, hacer una distinción entre nosotros ese día, no de todos los pulsos, sino... Mira, justo el próximo seminario estaré libre, ¿vale? Y entonces también le puedo hacer de apoyo a Rubén, y con el tema de la práctica de pulso, pues podemos verlo. ¿Vale? Pero acuérdalo tú, ¿vale? Acuérdalo tú. Mira, una de las cosas que yo siempre digo a los alumnos,
yo mismo, yo también soy alumno, o sea, yo también estoy en mis cursos, másteres, o sea, todos los alumnos, que al fin, y esto es comentario también, ¿no? Con respecto a la evolución del curso, al fin los alumnos son los que tienen que estar exprimiendo al profesor. El profesor da la clase, imparte, comparte sus experiencias, damos lo mejor nosotros, pero hay cosas que a lo mejor pues la duda tuya pues nos tiene que decir y entonces sacamos, ¿no? Porque lo damos por hecho que ya está atado, pero perfectamente estamos dispuestos a repasarlo y vemos, ¿no? Pero que son los alumnos los que tienen que estar exprimiendo al profesor. En otros cursos somos los que casi estamos diciendo, oye, calmaos un poco con tantas preguntas y con tantas que lo vamos a ver tranquilamente, ¿vale? Pero en este curso, pues todo lo que se os ocurra para exprimirnos, pues adelante, bienvenidos, ¿vale? Que sean, estamos preparados. Lo que no queremos es que estén callados, ¿vale? Entonces, cualquier duda, pregunta, pues adelante y lo practicamos. Ahora que además el grupo ha quedado tan reducido, pues tenemos más tiempo. O sea, por proponer soluciones, ahora que vais a hacer una reunión los profes, se me ocurre que igual mis compañeros no están de acuerdo, pero por ejemplo que en abril hay 2 seminarios online, quizá como los seminarios presenciales duran más tiempo en el día, igual se pueden juntar los dos en un solo fin de semana y hacerlo presencial por implicaros a vosotros menos tiempo. Pues O fíjate, incluso es una de las cosas que yo tenía pensado y precisamente pensé, Lola me va a decir que no porque viene de Murcia. no, a mí me encanta la presencialidad. Una vez que tengo el fin de semana programado para acupuntura, me da igual ir a Madrid. Es Y posible, no solo me da igual ir a Madrid, sino que yo lo prefiero porque la verdad que yo aprovecho mucho los seminarios presenciales, me encanta tocaros, claro. y que me toquéis y me punturéis y bueno, me parece como una manera, o si igual alguna clase es, entiendo que ninguna clase es menos importante y no quiero en absoluto desmejorar, pero si una es solo teoría, igual se puede quedar grabada y nosotros nos comprometemos a verla, pero por implicaros menos a vosotros los fines de semana, que igual grabéis 1 o 2 horas de teoría y nosotros nos la vemos para el seminario y lo hacemos presencial o alguna cosa así, para intentar implicaros a vosotros menos tiempo de vuestro tiempo de fin de semana, ya que es verdad que No, a por ver, por nuestra parte estamos tiempo, faltando mucho y no, a ver, Lola, por tiempo no es por eso, ¿vale? Sino porque podamos aprovechar mejor. claro. Entonces, o sea, de hecho, tenía en mente proponer que podemos juntar seminarios prácticos, o sea, convertir las dos clases online en un seminario presencial, ¿vale? O sea, y precisamente una de las cosas que digo, pues a lo mejor eso se supone a Lola, que es la que tiene que viajar, pues peor. Pues lo discutimos ahora, lo miramos y luego, pues claro, que el resto también esté de acuerdo. Las fechas, yo siempre digo, es una de las normas de la escuela, ¿vale? Las fechas, una vez publicadas, son sagradas, ¿vale? No se toca. ¿Por qué? Porque la gente se planifica los fines de semana, o sea, no se tocan. A menos que el 100%, y tiene que ser 100% de los alumnos estén de acuerdo, ¿vale? Si con uno que no esté de acuerdo, no se cambian las fechas, porque es una cosa que se planifica, cada uno de nosotros se planifica con tiempo, ¿vale? Pero lo podemos proponer, como somos menos, es más fácil. Genial. Yo sí que si lo vamos a hacer en abril, lo de ir a Madrid sí que os pediría, si al resto de mis compañeros os viene igual de bien que a mí, que el seminario presencial fuera el primero. Tenemos en principio agendados el primero y el último. Sí que pediría que fuera el primero porque me viene mucho mejor que el último porque Lola, lo aquí son... comentamos, es que Claro, precisamente sí, por supuesto. tenemos reunión con Fanny y tenemos planificado a las 2:30 terminarla. Y Perdón. además, como yo sé que hay gente que no está conectado, pero sí que sigue la clase,
¿vale? Sami, por ejemplo, ¿vale? Está de mudanza, está súper agobiada, pero que sí que sigue la clase, Virginia también. Entonces, también por respeto al resto del grupo, aunque no esté ahora mismo, lo proponemos en el grupo y decidimos entre todos. ¿Ok? Perfecto. Sí. Sí. Fanny, no sé si quieres hablar un poco y así ya te conocen un poco. Bueno, nada. Como no sé muy bien por dónde No, va saludar, la nada, cosa, nada. pues nada, que os voy a ver pronto, que en presencial veréis cómo le aprovecháis muy bien y nada, yo tengo ganas ya de veros. Nosotros de verdad. Encantada. Vale, muy bien, chicos. Rubén, para la reunión, o sea, la grabación, por fin.